Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Espero que hayan disfrutado mucho este reportaje especial y nuestro tema del día de hoy. Por supuesto, vamos a seguir profundizando sobre ello, sobre los alcances y los logros de la Revolución Mexicana, pero también sobre una institución que no todos los mexicanos conocemos. Y para eso está con nosotros la maestra Fabiola García Rubio. Ella es directora de área del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio. Cuéntanos un poco, bueno, este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pues ya tiene varias décadas funcionando, pero platícanos un poco de dónde surge, cómo surge y cuáles son sus principales objetivos. Pues mira, es un instituto que, como bien lo dices, se creó en agosto de 1953, es decir, ya realmente pues tiene varios años funcionando, y la intención original de la creación de un centro sobre estudios de la Revolución Mexicana fue tratar de recuperar los testimonios, las fuentes, o sea, realmente los relatos de aquellas personas que habían participado en el movimiento revolucionario de 1910. Claro. Así que con esa idea en mente se creó el INERM, el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, de manera original. Ya después, con el tiempo, fue ampliando su campo de estudio, pero en un primer momento la idea era esa: rescatar en la biblioteca, en una fototeca, en una fonoteca, los audios y los relatos de todas las personas que habían participado en la revolución, en los diferentes movimientos, desde quienes habían apoyado a Francisco I. Madero, los que habían apoyado a Zapata, desde luego también a Villa, a Venustiano Carranza, para tener una idea global del movimiento revolucionario. Claro. ¿En qué momento se decide ampliar este espectro, digamos, un poco más allá de la Revolución Mexicana? Eso ya fue en los últimos años, cuando pues, realmente el estudio de la Revolución Mexicana pues, simplemente hacía alusión a 1910, pero habría que pensar en las otras revoluciones que habían también transformado estructuras, que desde luego pues, también habían generado un parteaguas a nivel político, a nivel económico y desde luego una transformación social, y se pensó entonces en estudiar a la independencia, o sea, como la primera gran revolución, la revolución de independencia, a la revolución de la reforma liberal del siglo XIX, la revolución mexicana y finalmente este México contemporáneo, es decir, los años posteriores a la revolución mexicana. Platícanos un poco cuáles han sido los principales logros, es decir, ya en cifras, en títulos, en pues, lo tangible que han logrado compendiar y reunir en este instituto. Bueno, pues realmente a lo largo de más de 65 años de historia, pues han sido muchos, pero te nombro algunos 4 o 5 para que la gente pueda conocer el instituto, que se acerque y que pues que también conozca las fuentes que tenemos ahí. Primero, pues la creación de una biblioteca que es especializada, una biblioteca que tiene fuentes primarias sobre las 3 revoluciones, la de independencia, la reforma liberal y la revolución mexicana, que esa es importantísima. Segundo gran logro, pues desde luego la fototeca. El INERM pues, tiene el gran privilegio de contar con el acervo fotográfico del Nacional, del periódico El Nacional. Tenemos una bóveda climatizada donde se resguardan las fotografías del periódico El Nacional, de este periódico oficial, que también están ahí para su consulta. Y eso ha dado pie también a que con la utilización de esas fuentes, tanto de la biblioteca como de la fototeca, pues se puedan hacer investigaciones históricas, pues, con la gente que trabajamos ahí, sobre estos 3 temas, estos grandes procesos. El año pasado, en 2017, se cumplieron 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917, y a partir de eso, pues se hizo todo un programa editorial para publicar fuentes primarias, también pues nuevos estudios, las nuevas miradas novedosas de historiadores, de juristas, pues que tenían una revaloración sobre la Constitución de 1917 y qué representaba en 2017. Claro. Ese es un tercer logro, y por supuesto pues ahorita hay toda una serie de actividades que son una constante en el instituto, que tienen que ver con la difusión de la historia. Tenemos talleres, tenemos presentaciones de libros, tenemos seminarios, tenemos cursos. Lo mejor de todo, en los 4 casos, es que son gratuitos, están abiertos para toda la gente, e incluso
aquellas personas que no nos puedan visitar, estamos al sur de la Ciudad de México, en San Ángel, nos pueden seguir por nuestro portal de internet, que es www.inerm.gov.mx. Y las actividades, pues también las pueden seguir por Periscope. Todo lo transmitimos por Periscope. Por streaming. Fantástico. Platícanos un poco más a fondo sobre esas actividades de divulgación, de difusión que ustedes realizan y por qué es tan importante que los mexicanos en un día como hoy y siempre conozcamos estos procesos que han marcado nuestra historia y que nos han llevado a ser lo que somos en la actualidad, ¿no? Pues yo creo que en parte, Ana Cristina, tú estás dando ahí una primera señal de la respuesta. Es muy importante que hoy en el 2018 realmente sepamos de dónde venimos, cuáles han sido las grandes transformaciones que ha habido en el país. Fue tan importante la independencia de España como desde luego también la separación y la creación de un Estado laico, claro, ¿no? Alejado del influjo de la institución eclesiástica, como finalmente una revolución mexicana que hoy estamos conmemorando, 20 de noviembre, y que desde luego pues invita a reflexionar cuáles fueron esos logros, cuáles fueron esos alcances de la revolución. Desde luego tenemos ahí una constitución que fue la que pues, permitió regir a este México que se estaba creando. Fue además la primera constitución en la que se rescataron los derechos sociales, ¿no?, del individuo, que eso es algo inusitado, Ana Cristina. O sea, en el mundo entero no había habido una constitución en la que se hubieran establecido la defensa de estos derechos individuales, los derechos sociales, está ahí clarísimo, y por supuesto pues eso permitió que la transmisión del poder cada vez pues fuera a través del llamado a las urnas, con una participación democrática, ¿no? Poco a poco se fueron ampliando los campos de acción. Pensemos también en el voto a las mujeres, como una manera también de uno de los grandes logros posrevolucionarios pues que estarán ahí presentes. Claro, importantísimo, y bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar vamos a platicar un poco más sobre precisamente hoy, Día de la Revolución. Ustedes van a entregar importantes premios para seguir estimulando que se siga conociendo e investigando acerca de la historia de nuestro país. Una breve pausa y volvemos, no se vayan, esto es Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla con la maestra Fabiola García Rubio. Ella es directora del área del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, antes de irnos a la pausa, nos estaba platicando un poco más acerca de, valga la redundancia, la historia de esta institución que tiene más de 6 décadas y que se ha dedicado pues a generar todo un acervo y además pues obviamente a difundirlo y a estimular que se siga conociendo y se siga, ¿por qué no?, investigando, dando una nueva mirada, una nueva lectura para poder entender cuáles son los acontecimientos a lo largo del pasado que nos han llevado a estar en donde estamos, a ser quienes somos como mexicanos. Y bueno, el día de hoy, que es el Día de la Revolución, que se festeja el inicio de la Revolución Mexicana, también van a entregar importantes premios ustedes desde esta institución para seguir estimulando esta actividad, maestra. Así Platícanos. es. Sí, así es, Ana Cristina. Pues realmente es una ceremonia que se realiza año con año, el 20 de noviembre, como una forma de conmemoración del inicio de la Revolución. Y tenemos pues 3 categorías, 3 grandes categorías. La primera categoría es una categoría a la trayectoria, es decir, que se reconoce el trabajo que han realizado durante años, durante décadas, en muchos de los casos, en el rescate de las fuentes, en el estudio del México contemporáneo, en también el rescate de documentos y de archivos y en el estudio también de las mujeres. Así que pues tenemos 4 galardonados, grandes personalidades, la doctora Sara Sefcovic, quien se ha dedicado al estudio de las mujeres desde el punto de vista de la sociología, siempre apelando a la historia, pero desde el punto de vista de la sociología, el doctor Javier Villarreal, quien también ha hecho una labor importantísima de rescate de fuentes en el norte, básicamente en Nuevo León, Adolfo Castañón, pues quien también ha hecho una gran labor para rescatar
documentos de Alfonso Reyes y estudiarlos, analizarlos, incluso hacer las transcripciones. Y por último, la doctora Alicia Hernández, pues quien también ha hecho una gran labor en el estudio del México contemporáneo, no solamente aquí en México, sino también en Italia. Ella ha traspasado incluso fronteras y en Italia también creó un centro para estudiar la historia de México. Así que esos 4 grandes galardonados pues nos estarán acompañando en la ceremonia de hoy. Que como hoy bien a las 6 de la dices, tarde. Exactamente, son los premios INERM que se entregan año con año a las 6 de la tarde. Ahí en la sede del INERM, en el sur de la ciudad. Así es, estamos en Francisco y Madero, número 1, en la colonia San Ángel, a una cuadra de Avenida Revolución. La segunda categoría de premios reconoce a las investigaciones históricas que han abordado la independencia, la reforma liberal, la Revolución Mexicana y también el México contemporáneo. También tenemos ahí a 4 ganadores. Y por último, una tercera categoría que también es muy interesante porque nos gusta estimular el estudio y la investigación de la historia de México. Es decir, no solamente es para las grandes personalidades, sino pues también para reconocer y estimular aquellos estudiantes que están elaborando sus tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, y tenemos 9 premiados. Así que de pues, cualquier institución académica. Sí, de cualquier institución académica donde estén abordando temas sobre historia de México, de estas grandes revoluciones. ¿Cómo funciona, digamos, pues toda la dictaminación de estos premios? ¿Se tienen que inscribir? ¿Alguien los postula? ¿Ustedes los buscan y los eligen? ¿Qué tipo de personas dentro de la institución o fuera tienen un consejo que los califica? ¿Cómo es que funciona esto? Ay, qué interesante pregunta. Te voy a decir por qué. Porque realmente son pares. Son propios historiadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, del CIDE, del Instituto Mora, gente que verdaderamente pues, está metida en los archivos, conoce el trabajo que hacemos los historiadores, claro. Y pues eso permite entonces verdaderamente aquilatar. Ahora, ¿cómo es la mecánica? Se abre una convocatoria, bueno, ahorita está cerrada, ¿no? Sí. Pero pues por obvias razones, porque se van a entregar los resultados, pero ¿cuándo se abre aproximadamente en el año? A mediados del próximo año ya podrían revisar la convocatoria para los premios. Seguramente estará publicada en el portal del INERM, que lo repito, es www.inerm.gov.mx. Y se abre la convocatoria en estas 3 categorías. En el caso de los premios que reconocen las trayectorias, son las instituciones quienes proponen a sus candidatos, y un consejo dentro del propio instituto, pues es el que revisa cada una de las propuestas, tanto en el caso de los premios que son para trayectoria como para los de investigación histórica, y desde luego también los proyectos de tesis. Se revisan ahí cada uno de los proyectos o trabajos o pues las trayectorias, se analizan, se hacen varias reuniones de trabajo, y después pues de hacer pues un análisis de cada una de las propuestas, entonces ya se llega ahí a un veredicto. Pero sí es importante decir que sí son pares quienes están haciendo realmente la dictaminación y la evaluación de todos estos trabajos. Claro. ¿En qué consiste el premio? ¿Qué es lo que ganan los galardonados? Bueno, son varios, pues son varios reconocimientos dependiendo de la categoría. Claro. ¿No? En el caso, bueno, en todos los casos, pues se obtiene un diploma, un reconocimiento, pues que indica que se hicieron acreedores a este reconocimiento, por un lado, y por otro lado también, pues hay un estímulo económico que va cambiando dependiendo de cada una de las categorías. En el caso de los proyectos de tesis se van pues haciendo depósitos mensuales. En el caso ¿De qué monto? Son 6,000 pesos mensuales durante 10 meses. En el caso de la categoría de investigaciones es un monto que se paga de manera única, y mismo caso que en la categoría de trayectoria. ¿Cuáles son los montos de estos? Son de 100,000 pesos el de trayectoria, y la verdad es que no me acuerdo el monto de investigación. Pues maravilloso, la verdad es que queda abierta la invitación para que, pues primero que nada nos sigan acompañando para hablarnos de sus actividades, de las diferentes iniciativas que van generando, y pues la invitación a todo el público a que se acerquen pues al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y estén muy pendientes de todas sus actividades. Recuérdanos dónde pueden seguir
todas las actividades, talleres, etcétera? Sí, pues pueden acercarse al portal que es www.inerm.gov.mx. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como INERM, mismo caso que en Twitter, y también en Instagram, donde publicamos parte del acervo fotográfico, pues para que la gente lo conozca, se acerque y que lo consulte. Claro. Fantástico, maestra Fabiola García Rubio. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Interfaz. Te esperamos muy pronto para seguir platicando de esta institución. Muchas gracias a ti. Gracias, Ana Cristina. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Interfaz. No se vayan.